Diputadas y diputados, las leyes de la reforma energética contienen redacciones engañosas, laberínticas, que no solo debilitarán la rectoría económica del Estado sobre el petróleo y la energía eléctrica, sino también a las llamadas empresas productivas del Estado, como son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, al reducirlas a su mínima expresión a costa de la soberanía energética de este país. Las leyes secundarias en la materia trastocan derechos humanos fundamentales, como el derecho al agua, el derecho al medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas, pero también derechos laborales. Los transitorios tercero y cuarto, relativos a Pemex y a la CFE, respectivamente en el dictamen con proyecto de decreto, por lo que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de la Deuda Pública, son un monumento a la impunidad y a décadas de corrupción y malos manejos en las empresas productivas del Estado. Resalto lo siguiente de dichos transitorios. El Gobierno federal podrá asumir una proporción de las obligaciones de pagos de las pensiones y jubilaciones en el curso del pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos y sus organismos. Claro, si Pemex llega a un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo, aplicables en la empresa y en los organismos subsidiarios. El objetivo es que las personas o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos con el sistema de ahorro para el retiro. La proporción de la obligación de pago del Gobierno federal será un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral que resulte de las modificaciones del contrato colectivo de trabajo. El Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de Hacienda, establecerá los términos, condiciones y montos para cubrir la proporción del pasivo laboral. También podrá realizar los ajustes correspondientes en el presupuesto de egresos de la Federación, que corresponde a efecto de que reconozca como gasto el mismo importe de las obligaciones. Entender que el pasivo laboral es el cálculo de las obligaciones financieras para proveer el futuro laboral y las propias finanzas de una empresa para hacer frente a las obligaciones laborales contraídas, es decir, son provisiones de una bolsa para evitar la inestabilidad financiera de la empresa y atender pensiones y jubilaciones de clase trabajadora. La pretensión real de estos transitorios es que el Estado absorba una parte de los pasivos laborales de las paraestatales como deuda pública del Gobierno federal, siempre y cuando Pemex y CFE realicen una renegociación de las condiciones laborales pactadas con sus trabajadores en condiciones de desventaja para estos, lo que afecta directamente sus derechos adquiridos. Lo que es una realidad es que de concretarse esta absorción del pasivo laboral, lo que se busca es que los trabajadores de estas empresas productivas renuncien a sus derechos que por años han gozado, pues con la renegociación del contrato colectivo de trabajo, este solo será un membrete al someterse a un régimen laboral en los mejores términos de la reforma laboral del 2012. ¿Y con quién creen que se va a hacer esa renegociación? Atinaron, con don Carlos Romero Deschamps. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 394, señala expresamente que el contrato colectivo de trabajo no pueden concertarse condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes con la empresa o establecimientos. Nuestra Constitución establece con claridad las obligaciones y deberes para toda autoridad para la protección y garantía de los derechos humanos, en este caso laborales, las cuales son irrenunciables. En esta lógica y en términos de estos transitorios, los trabajadores pasarán al régimen de cuentas individuales, es decir, a financiar sus pensiones a través de las AFORES, que es otro tema a debatir por los malos manejos que se han registrado varias empresas que otorgan este servicio para el ahorro del retiro. Su pensión no está asegurada, tendrán que laborar por muchos años en condiciones de mínimas prestaciones laborales o negatorias de los derechos laborales y la desaparición de facto del contrato colectivo de trabajo. Para los trabajadores en activo de las paraestatales,
se sujetarán a la negociación de un contrato colectivo de trabajo, lo que implica una reducción paulatina, sino que una drástica de sus derechos adquiridos y limitarlos a cuentas individuales. Hay que dejar en claro que los trabajadores de Pemex y CFE, con su trabajo, son los creadores de enormes recursos para el desarrollo nacional. Recordemos en ese sentido la expropiación petrolera realizada por el presidente Lázaro Cárdenas con una visión de Estado para detener el saqueo de las 7 hermanas y recuperar los recursos para fortalecer la economía nacional. Estos recursos generados por Pemex han sido suficientes para crear desde el origen de esta empresa estatal las reservas suficientes para atender el pasivo laboral de manera oportuna para sus trabajadores. Pero esto no ha sido así. Durante años, la mala administración, la corrupción, la rapiña de los recursos generados por la industria petrolera son el origen de esta deuda que nos presenta. Y podemos decir algunos datos de estos charros que han manejado Petróleos Mexicanos. Solo les comento lo siguiente. La Corte de Houston, en Estados Unidos, declaró culpable al Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos y a su líder, Carlos Romero Deschamps, el incumplimiento de un contrato firmado en 1984 al no entregar 6 millones de barriles de petróleo. Por esta resolución, los bienes y propiedades de Deschamps ubicados fuera de México podrían ser confiscados por la empresa Arriba Limited, del cual demandó al sindicato. Esto es solo un indicador del calibre de la corrupción y exceso de un sindicato cobijado por quienes han encabezado el poder ejecutivo federal, incluyendo las 2 administraciones panistas. No olvidemos los 500 millones del Pemexgate, abanderado también por Romero Deschamps, pero el cinismo de la impunidad sigue paseando tranquilamente y no necesariamente en el Senado. El tamaño de la deuda es escandalosa. Apenas se dieron cuenta, el pasivo laboral de Pemex era de 1.119.208 millones de pesos a finales de 2013, mientras el de CFE en ese corte era de más de 500,000 millones de pesos. Nada bueno. Se pretende ahora que el Ejecutivo va a incrementar estas deudas automáticamente en el presupuesto de egresos de la Federación. Nuestro grupo parlamentario está de acuerdo en que deben protegerse y garantizar los derechos de los trabajadores, a los cuales les mandamos un solidario saludo. En ese sentido, rechazamos una afrenta más a las y los trabajadores petroleros, pues se pretenden imponer nuevas condiciones de trabajo acordes con la reforma antilaboral, aquí aprobada por la dócil mayoría del PRIAN y sus aliados, en detrimento de los derechos adquiridos por miles de trabajadores. Compañeras y compañeros, por estas razones, nuestro voto es en contra de estas leyes secundarias en materia energética. No seremos cómplices de una medida que solo busca proteger, encubrir, solapar a cúpulas sindicales y a burócratas de alto nivel que se han enriquecido a costa de los recursos del pueblo de México. Muchas gracias, señor presidente.